Volvemos a Mesa de Testigo para hablar con David Abraham, economista, docente de la UNR, integrante del Centro de Estudios MATE. Bueno, vamos a hablar sobre este estado de situación de la economía argentina, qué puede llegar a venir. Todavía muchas cosas están en borrador, pero qué puede llegar a venir en la presidencia de Javier Milei. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Gracias por la invitación. Bueno, empecemos por un balance, como decía, un estado de situación de la economía argentina. ¿Cuáles dirías que son las características de la economía que va a tener Javier Milei entre sus manos? Bueno, es una economía con claroscuros. Por un lado, recordemos que durante este gobierno bajó la desocupación, durante este gobierno se creció en 2 de los 4 años, a pesar de una coyuntura internacional y nacional, pandemia, sequía, guerra, que hizo que fuera bastante difícil conducir la economía. A pesar de eso hubo crecimiento, a pesar de eso hubo una política de cierta redistribución que falló en ese sentido, y me parece que eso queda sobre todo en el haber. Y por supuesto, lo más complejo, la cuestión inflacionaria, que deja una inflación que sigue arriba del 140% anual y que, bueno, deja también la posibilidad de una inflación que se multiplica o se genera a sí misma y que es difícil de bajar sin un plan de ajuste, un plan antiinflacionario que estaba en la carpeta tanto de Massa como de Milei. Así que bueno, es una economía que no está estallada, no está detonada, es una economía que funciona, que tiene ciertos niveles de consumo aceptables, niveles de inversión, niveles de exportación que son aceptables y que obviamente se le puede pedir más y que obviamente, insisto, la cuestión inflacionaria que casi es lo más... Lo que toca lo cotidiano y que también por eso es lo más sentido, pero no es lo único que hay que rescatar, no es lo único que hay que tener en cuenta de la economía. En estos días Milei adelantó que se viene es una situación de estanflación. Para la persona que pueda estar mirando, que no está familiarizada con este concepto, ¿qué implica esta situación? Es un concepto viejo, un concepto de los años 70 que se usaba, que a Milei le gusta traer bastante, conceptos viejos de economía tradicional. Estanflación es la combinación de estancamiento e inflación. Hasta la década del 60 se decía que era una especie de opción, que las economías tenían que elegir crecimiento o inflación. Y en algún momento se dieron cuenta, o pasó de hecho, que se dieron las dos cosas, los dos males, podríamos decir, ni crecimiento ni contención de los precios. Bueno, Milei anuncia que va a seguir la inflación de alguna manera y anuncia que no va a haber crecimiento económico. Anuncia un ajuste que va a hacer que baje el consumo, que bajen los salarios, porque básicamente tiene que ver un poco con eso, que baje la inversión, pero que no pueda controlarse la inflación, lo que da a preguntarse, o no, nos preguntamos si efectivamente hay un plan antiinflacionario o simplemente espera que se corrijan las variables muy de a poco con mecanismos del mercado. ¿Podrías darse una situación de baja de inflación a la fuerza, de una manera brutal por contracción de la demanda? Y puede pasar, sí, porque si efectivamente empieza a subir la desocupación, no hay consumo, se restringen las paritarias, o sea, se restringen los aumentos salariales, que es algo que, nada, no hay Ministerio de Trabajo, no hay Ministerio de Producción, no hay Secretaría de Comercio en el gobierno que se viene. Probablemente las paritarias tampoco estén en agenda, o por lo menos vayamos a un esquema de paritarias mucho más difíciles como fue durante el gobierno de Macri. No hablemos si llegamos a lo que fue en los 90, donde prácticamente no existieron. Bueno, efectivamente sí, puede bajar la inflación. Sería la paz de los cementerios, la paz romana que estaba... ¿Te acordás en la Facultad de Humanidades que decía, los romanos hacen un desierto y lo llaman paz? Bueno, esa paz del desierto, a lo mejor en ese sentido ahí sí va a bajar la inflación. Quizás el número de un recorte de un 5% del PBI que se habló en el último tiempo suena un poco abstracto, pero en términos concretos, ¿qué implicaría un ajuste tan fuerte? Bueno, el gasto público... El principal rubro del gasto público son las transferencias, jubilaciones, asignaciones, bueno, los planes. Efectivamente, si hay un ajuste por ahí, quiere decir que va a bajar en relación a la producción, en relación al PBI. ¿Cómo va a bajar? ¿Van a bajar en precios? No, lo más probable es que se contengan, se congelen y el propio aumento de la inflación, el propio aumento de los precios hagan que las jubilaciones pierdan poder adquisitivo, las asignaciones, etc. Eso es lo primero, así se baja el gasto en una economía inflacionaria. Lo segundo tiene que ver con una reducción de puestos de trabajo en el Estado directamente, con echar gente lisa y llanamente. Y en tercer lugar, lo que quiero destacar también es que la cuestión del ajuste, que siempre se piensa únicamente desde el lado del Estado, quiere decir también que se van a cambiar algunos valores de ciertas variables. Quiere decir que ajustar los precios relativos de las cosas. Por ejemplo,
van a bajar también los subsidios, es decir, aumenta el precio de las tarifas, aumenta el precio del colectivo, hasta la energía eléctrica, van a hacerse más baratos algunas cosas importadas en términos relativos. Bueno, estos precios relativos son un ajuste en la economía, porque este gobierno, insisto, me parece que quiere cambiar estos precios. Considera que los subsidios son muchos, considera que el boleto de colectivo está muy barato y considera que la tarifa de avión está muy cara. Entonces, probablemente veamos un rebalanceo en donde aumente el colectivo y baje el pasaje de avión. ¿Qué significa el ingreso de Luis Toto Caputo, ya confirmado como futuro ministro de Economía de Milei? Bueno, significa que primero la dolarización, que parecía como una de las banderas más importantes de la campaña de Milei, se da de baja completamente. También recordemos que Emilio Campo, que era justamente el abanderado de esto, fue corrido del equipo. Entonces, la entrada de Caputo quiere decir que va a haber una economía centrada, sobre todo en lo financiero, una economía destinada, por lo menos en los primeros tiempos, a repensar la cuestión de la deuda, y en donde la cuestión de la producción, las exportaciones, el empleo no están en agenda. Caputo representa justamente el lado de las finanzas, la patria financiera, la valorización financiera, se decía en una época. Bueno, vamos a un modelo económico mucho más centrado ahí y menos en el mercado interno, menos en el empleo y menos en los salarios de la población que consume y que gasta sus pesos justamente en el mercado interno. Decías que con el ingreso de Caputo la dolarización parece o archivada o por lo menos postergada. ¿Qué condiciones políticas, económicas deberían darse? Imaginemos si Milei logra estabilizar la economía para que pueda avanzar con la dolarización, pongamos en la segunda parte de su mandato. No, sinceramente no sé, me parece que justamente lo que él está pensando es una inflación mucho más baja, una estabilización de la economía, y un poco lo que anuncia con la estanflación es eso, es decir, bueno, tenemos 18 a 24 meses de dificultades para después avanzar en la dolarización. Lo más probable de todas maneras es que la dolarización, que tenía como principal atractivo bajar la inflación, lo pierda. Si la inflación se baja por otros medios, no haga falta la dolarización, que además es algo que tiene muy poco consenso entre la mayoría de los economistas, digo, ya es una cuestión gremial, diría, economistas de toda la haya, de izquierda, derecha, liberales o keynesianos, casi nadie, diría que nadie quiere la dolarización. Entonces, bueno, efectivamente, no sé si va a tener plafón para poder hacerlo, pero bueno, lo podría lograr si hay efectivamente una estabilización de la economía. Hay que ver si se puede, eso puede pasar. Y más allá del consenso gremial generalizado en el rubro de los economistas, no parece haber sectores del empresariado, del gran empresariado, interesados con la dolarización, como sí podía haber en el 2001-2002, cuando fue la salida de la convertibilidad, que había sido un sector que pujaba en ese sentido, ¿no? En ese momento sí lo había, pero ahora no parece, y de hecho la dolarización no es popular entre la gente, ni entre exportadores ni importadores, no le conviene a nadie en términos generales, porque además habilita muchos problemas que todavía no se dimensionan, problemas de vaivenes del mercado internacional y cómo afectarían a la Argentina. Tener una dolarización implicaría que aletea una mosca en Nueva York, o una mariposa, mejor dicho, aletea una mariposa en Nueva York y genera un tsunami en Argentina. Bueno, eso puede pasar con una dolarización y me parece que eso no lo quiere nadie del mundo de los negocios en general. Y bueno, entonces me parece que por ahora está descartada y enhorabuena, desde mi punto de vista, enhorabuena. Además, no sería una situación unilateral, sino que Estados Unidos también tendría que aceptar meter a Argentina dentro de su esquema monetario, y no es una economía periférica, sino una economía del G20, una economía importante. Sería comprarse un problema importante, ¿no? Sí, sería comprarse un problema importante. Argentina es un país grande, más allá de que, o mediano. Argentina está entre la economía número 25 y 30 del mundo, más o menos, en términos de su tamaño, de su poder de producción. Bueno, no es un paisito pequeño donde hay que abastecer algunos dólares. Efectivamente es un problema también para Estados Unidos, y efectivamente sería un experimento a nivel mundial de un país que abandona su propia moneda sin que haya tenido una invasión previa o algún tipo de coerción de esa forma. Me parece que no están dadas las condiciones, ni ahora ni la van a estar en 2 o 3 años tampoco, porque además, insisto, no tiene ningún tipo de consenso social, político, económico, empresarial. Se habla mucho, y Milei hizo mucho campaña, en el tema de las famosas LELIQs. ¿Son tan riesgosas como se plantea, o podría haber soluciones quizás más intermedias y no tan drásticas? Hay soluciones
Hay soluciones que van desde, en algunos casos, dañar un poco más a los bancos, en algunos casos dañar un poco más a los ahorristas, en el medio no dañar a nadie y desarmarlas de a poco, sin necesidad de un endeudamiento en dólares, que es lo que se está planteando, por lo menos esta semana en un momento se dijo. Endeudarse en dólares para sanear un problema en pesos es un error conceptual muy grave, esperemos que no se haga. Las LELIQ no son tal problema, se mantuvieron durante este gobierno, si uno las mira en términos reales, es decir, en términos de donde crecieron obviamente en cantidad, pero si le descontás la inflación, por decirlo de alguna manera, no crecieron. Entonces se pueden mantener, las LELIQ son una herramienta de la política monetaria, una herramienta que ayudó a este gobierno a capear uno de los principales problemas, que es la falta de dólares. ¿Cómo se soluciona la falta de dólares? Evitando que la gente quiera comprar dólares. ¿Qué se hace? Bueno, se le tiene que dar una tasa de interés importante que sostenga el valor, el poder adquisitivo de la moneda, para empresas particulares, etc. Y las herramientas son las LELIQ, son la herramienta para que los bancos puedan sostener tasas de interés atractivas para los ahorristas y para las empresas. Bueno, es una herramienta de política monetaria, no es el fin del mundo que se mantengan, se pueden desarmar de a poco, no lo veo yo como una bomba, no es mi opinión, es una opinión más o menos también inclusive consensuada. Me parece que... Volvamos al punto de partida de la charla, que tiene que ver con la inflación. Digamos. Está claro cuál es la apuesta de Milei, cuál es la hoja de ruta que él plantea. Ahora, ¿cuál sería un camino heterodoxo para poder bajar la inflación que va a la tipo, por lo menos lo que Milei está planteando ahora? No, bueno, algún tipo de ajuste de variables se pueden hacer. La cuestión me parece que está también en pensar a quién afecta el ajuste y cómo se compensa para que el cambio de variables no recaiga, el problema del cambio de variables no recaiga con todo el peso sobre los que menos tienen. Por ejemplo, después de las elecciones de agosto, después de las PASO, hubo una devaluación que fue un pequeño ajuste, podríamos decir, y después de eso vino una quita de IVA para la canasta básica, una quita de impuesto a la ganancia para los sectores trabajadores, es decir, hubo medidas de compensación, bueno, créditos para monotributistas, toda una serie, una gama de medidas que empezaron a compensar a quienes pierden, de manera de que la economía reconvierta y un poco tienda a bajar la inflación, se busque reacomodar las variables, sin que ese reacomodo caiga, digamos, brutalmente sobre los que menos tienen. Entonces, ¿el ajuste se puede hacer? Sí. El ajuste heterodoxo viene por el lado de pensar a quién se afecta y cómo se compensa y quiénes son los sectores que van a pagar el ajuste. En este caso, da la sensación de que no está, por lo menos por ahora, pensado algún tipo de compensación para los que menos tienen. En definitiva, el ajuste va a caer sobre todos nosotros, sobre las clases medias sobre todo, pero también sobre los sectores populares en particular. David, gracias por venir. No, gracias por la invitación nuevamente, Mariano. Quédense, que ya volvemos con más Mesa Testigo.